Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este es nuestro primer capítulo que hemos de llamar Lo que callamos las de recursos humanos. Este título para nosotras es muy importante porque lo hemos analizado y pensado mucho tiempo. Nos presentan muchas cuestiones que a veces nos son difíciles de atravesar o manejar. Pero bueno, obviamente nosotras somos profesionales y creo que bueno, que eso nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Por supuesto que va a haber gente y colegas, digamos, que no estén de acuerdo, pero creo que bueno, que es un tema que da para hablar bastante y bueno, creo que podemos empezar hablando de nuestro primer punto. Siempre hablamos de que cuando decidimos que este primer capítulo se llamara Lo que callamos las de recursos humanos, es porque siempre teníamos coincidencia con ciertas situaciones que se dan, que evidentemente son difíciles de atravesar, como dice Patri, y que de alguna manera como que son frecuentes. Entonces quizás aquí dijimos, bueno, estaría bueno que armemos todos estos puntitos y los comentemos. Igual cuando decimos que hay gente que no va a estar de acuerdo con nosotros, es porque, bueno, la idea de este encuentro que tenemos acá es simplemente conversar de manera anecdótica las cosas que nosotras hemos pasado. No tiene nada que ver con si está bien, si está mal o lo que, ¿me entiendes?, se está esperando, ¿no? Sino de alguna manera poder conversar cuáles son esas situaciones que enfrentamos. En este punto siempre hablamos de que, por ejemplo, las de recursos humanos, en la posición de recursos humanos, no tenemos soporte a nivel empresa como el que brindamos desde el área. El departamento de recursos humanos es un departamento de servicios. Entonces, por lo general, acompañamos a la gente y cuando nosotros, porque seguimos siendo personas, tenemos de repente una situación personal o incluso ahí mismo laboral, no tenemos ese acompañamiento desde el área porque, bueno, yo soy la de recursos humanos. ¿Quién me va a acompañar? Claro, exactamente. Es como que nosotras nos tenemos que acompañar a nosotras mismas. Sobre todo, bueno, sí contamos con un equipo que nos dé soporte, porque la realidad es que nosotros somos los que damos el servicio, pero ¿quién nos brinda el servicio a nosotros? Exacto, tal cual. Básicamente. Entonces creo que ese es uno de los factores determinantes y de los desafíos que tenemos como profesionales de recursos humanos. Por ejemplo, ingresamos o tenemos que hacer una startup del área y somos los primeros en llegar. Y bueno, ¿y quién nos va a atender a nosotros y nos va a dar el onboarding y va a crear esas situaciones del primer día que generalmente los gestionamos quienes manejan el área de recursos humanos? Entonces debemos manejar y saber cómo encaminar la situación, digamos. Ahora que lo dices, que recuerde de verdad, a lo largo de estos 10 años de experiencia, no creo que nunca he tenido, no sé, si he tenido un boarding una o dos veces, no. De repente prestándole servicio cuando era una empresa más grande a través de otra, pero nunca. Es que no. Nunca. Lamentablemente no, yo nunca tuve un onboarding. Onboarding, o siempre capaz se olvidaban de que estaba. O dan por sentado de repente, que se da por sentado que hay cosas que sabes, hay cosas que no las necesitas. Entonces con eso hablamos de este acompañamiento o de soporte a nivel empresa que se brinda desde el área, pero que nosotros mismos no los tenemos. Mucho de hecho también tiene que ver con el tema que a veces, bueno, vamos a ocultar un poco los sentimientos, ¿no? Si de repente te sientes mal, si de repente no la estás pasando bien, pero tu cara no como tiene que brindar, tiene que ser como el ejemplo a seguir, básicamente. Entonces, claro, tú eres la cara visible y entonces, bueno, como que no está bueno que la chica de recursos humanos sea peleona, no está bueno que la chica de recursos humanos se queje. Entonces, son ese tipo de cosas. No estaría bueno que la chica de recursos humanos llegue tarde, ¿no? Sí, se queje o sea sindicalista, o los famosos sindicalistas, que reclame. Bueno, en general no solemos hacerlo porque creemos o de repente nos metieron en la cabeza que no estaba bien visto. Sí. Entonces, bueno, debemos ocultar básicamente nuestros sentimientos, casi que somos como estatuas. No, también, creo que aparte de los sentimientos es como que a veces se toman decisiones con las que uno no está de acuerdo y que quizás estamos ahí en ese punto medio entre dar un servicio y evidentemente dar el servicio del otro lado también, porque tenemos un jefe y hay que evidentemente cumplir objetivos y bueno, seguir órdenes. Entonces, a veces vas a estar de acuerdo o no con ciertas situaciones y bueno, si no estás de acuerdo, hay que seguir para adelante. No, o decir que todo está bien aunque no lo esté. Totalmente. Entonces, como que bueno, listo, hay que darle, hay que seguir y más nada. Y muchas veces van a venir a ti, sobre todo, creo que nos pasó muchas veces de repente que cuando la gente tiene confianza y va al departamento y dice, che, pero ¿qué pasó con esto? O sea, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué tal cosa? O esto de que no podemos equivocarnos.
Totalmente. A ver, sabemos que muchas de las áreas de recursos humanos son áreas sensibles, por supuesto, pero somos personas también, no somos máquinas y está bien equivocarnos. No está mal, porque somos personas, somos humanos justamente. Obviamente tiene que tener su responsabilidad, pero podés equivocarte. Entonces, no es que recursos humanos no puede equivocarse. Sí, puede equivocarse. claro que podemos equivocarnos y digo con esto porque, bueno, no podemos equivocarnos porque de repente cuando te pasa con un tema de liquidación de sueldos que es sensible, porque se toca de repente el bolsillo del empleado, del colaborador, o sea, entonces, que yo siempre creo, o de alguna manera creo que siempre lo vimos, o esto lo hemos conversado antes, que el equivocarte te da una ventana, te abre una ventana para aprender. Y cuando te decimos que tenemos de aprender es porque, bueno, en esto que te equivocaste, cuando te vuelva a pasar, ya tú vas a saber qué hacer, pero si no te equivocas, de repente o no hubiese pasado esa situación, no tienes la oportunidad de mejorar. Pero yendo al punto de que no podemos equivocarnos, es como que, ay, bueno, se espera de cualquiera, pero no de ustedes. Y entonces tú dices, pero pará, o sea, somos humanos también. Es difícil porque nos vean como el área de que no se puede equivocar. Bueno, es muy complicado, pero creo que uno lo que tiene que transmitir es que por supuesto, los errores se pueden cometer, y que justamente como decís vos, esto de que aprendemos de los errores, yo creo que cuando más aprendí fue cuando más me equivoqué, porque sabía y me puse como objetivo no volver a equivocarme. Pero bueno, puede pasar. Creo que también cuando te has equivocado o cuando uno se ha equivocado y de repente has afectado a alguien, ponele que no es de repente con la liquidación, pero es con otra cosa, creo que también hay una bonita oportunidad de acercamiento, ¿no? Sí, sobre todo para decirle a la persona, discúlpame, me equivoqué, y también damos una lección en ese aspecto. No, creo no hay cosa más bella que decir justamente la humildad de demostrar que nos equivocamos. Totalmente. Creo que es uno de, bueno, ya hablaremos en algún momento de liderazgo, pero creo que y no solo de liderazgo, es demostrar que podés empatizar, o sea, que la gente también puede empatizar con vos, de que, bueno, si alguna vez vos te equivocás, que estás del otro lado, yo soy recursos humanos y vos te equivocás, va a estar todo bien también. No te preocupes, creo que la respuesta ahí sería, no te preocupes y bueno, ¿cómo lo solucionamos? Porque esa es otra cosa. Quizás como siempre de repente, bueno, ¿dónde nos equivocamos? ¿A quién crucificamos porque se equivocó en el área? Y la realidad es que no. Si sabes trabajar en equipo y parte de repente de estar en el Departamento de Recursos Humanos, es siempre tratar de trabajar en equipo, porque como somos una cara visible y damos un servicio para todos, entonces como que bueno, si hay un problema en selección, si hay un problema en liquidación, si hay un problema en otro de los puntos del área, evidentemente estamos todos juntos en esto y tendríamos como que dice, bueno, vamos a resolverlo juntos, no importa quién se haya equivocado. Hay otro punto que es muy interesante, esto de que la gente te ve como el enemigo y que sufre o se pone muy nerviosa. Les baja la presión. Cuando lo llamas a la oficina. Sí. Eso creo que es, bueno, hay muchos memes, videos, y creo que es desmitificar que a veces simplemente te llaman desde el área para crear oportunidades de mejora, para saber cómo estás. Por lo general, no te llama para darte malas noticias, porque de hecho, que eso ya lo vamos a hablar en algún momento, recursos humanos no es la persona que tiene que enfocarse en lo negativo o decirte que estás haciendo las cosas mal. No es esa la función, ya lo hablaremos más adelante, sino que cuando te llaman de la oficina de recursos humanos, no nos veas como un enemigo, porque en realidad no lo somos. Somos el socio estratégico, no solo de la empresa, sino también de la gente. Totalmente, y que de alguna manera una llamada al Departamento de Recursos Humanos nos tiene por qué ser siempre vista como que, uy, me van a despedir, porque nosotros no despedimos gente. Entonces, no es nuestro trabajo. Nosotros hacemos un acompañamiento, podemos asesorar cómo se hace esto, porque la persona encargada de desvincular a alguien tiene que ser el líder de área, el que sea tu jefe, pero no desde Recursos Humanos. Recursos Humanos simplemente te acompaña y, bueno, te dirá los pasos, si hay un proceso escrito con respecto a la desvinculación, qué es lo que tienes que hacer. Evidentemente te dará algunas palabras, si es necesario, si la situación lo amerita o se presta. Sí, el famoso offboarding. Offboarding, exacto. Pero no es solamente, o sea, la llamada al área no es solamente para que vaya a pasar solamente esa situación. Hemos llamado a la gente para un cambio de categoría, la hemos llamado para darle unas felicitaciones, la hemos llamado porque supimos que tuvo un problema personal y queremos de repente saber cómo está, cómo se siente, sí, o más aún, también, como que tuvo un problema, un roce, o sea, de repente con algún otro compañero y queremos de repente ver cómo se siente. Y todo esto siempre está charlado de alguna manera con el líder de esa área o la persona a la que le reportas. O sea, no tiene nada que ver como, bueno, listo, me llamaron de Recursos Humanos, tengo un problema, me van a despedir. No tiene nada que ver con eso. Entonces, como que no somos el enemigo. Que a veces de repente, los que hemos estudiado y nos hemos preparado en esto, te vamos a acompañar. Siempre nos tendrías que ver como una persona que está allí para acompañarte, para decirte cómo es el deber ser de ambas partes, tanto para arriba como para abajo. Que de repente a veces no podamos estar siempre de acuerdo con las decisiones desde arriba, esa es otra cosa. Pero siempre estamos para acompañarte.
Te hago una pregunta, Andreina, importante. Ay, me preocupo cuando viene así. ¿Alguna vez te ha pasado que se acercaron a vos solo para sacarte información? Sí. Sí, señor, sí, señor. Es chimbo, la verdad, diciéndolo en venezolano, es súper chimbo. complicado. No es una situación agradable, quizás, cuando uno se da cuenta que le están y de repente invitando o de repente siendo amigables solamente porque quieren saber una información. Por ejemplo, a mí me pasó alguna vez en alguna empresa donde trabajé con un chico que estaba en una posición de supervisor y lo estaban evaluando para ser más jefe y habían desvinculado a alguien que estaba en ese puesto anteriormente y antes de que lo pasaran a él me preguntó que cuánto cobraba la persona. Yo me sentí un poco, o sea, viste, me trajo como unas galletitas, unas cosas y tal, y después me dijo como que, ¿cuánto cobraba esta persona? Y la verdad que quería saber, porque bueno y tal, y entonces la verdad me sentí un poco incómoda, sobre todo porque pudo haber sido otro tema, otro tipo de información la que me quiso sacar, pero hablándose de dinero, me pareció un poco incómodo. Entonces como que tú dices, ¿y realmente me ves como un compañero de trabajo o me ves como la chica de recursos humanos y me quiero hacer amiga de ella para saber qué viene o qué le puedo preguntar? No son agradables porque la verdad es que nosotros contamos con la información, que siempre en general es muy sensible, ¿eh? Que tienen que tener en cuenta es no poner justamente a nosotras que somos las profesionales del área en este tipo de situaciones porque realmente no son agradables porque aparte cuál es el fin, ¿no? Porque yo creo que en general todos los que trabajamos en el área no vamos a soltar esa información. A mí también me pasó, sobre todo cuando corre capaz algún radio pasillo, esto de corrió el rumor de que a tal o cual la van a desvincular, esto es así, entonces se genera toda una bola, a veces, pero no me pongas en esa situación porque realmente yo no te puedo dar esa información. Entonces es como que me estás usando una amistad, una supuesta amistad, para hacerte de una información que yo no te puedo dar. Entonces si me respetás, vas a saber que yo eso no te lo puedo decir. No, y no tan solo eso, sino que quizás aquí es donde comienzan los verdaderos roces. Claro. Porque como entonces de repente te voy a responder, si te respondo como te tengo que responder, te vas a sentir más incómodo, o sea, se va a sentir más incómodo la otra persona, porque la respuesta correcta sería esa. Me parece que me estás haciendo una pregunta que no corresponde y sabes muy bien que no te lo voy a decir. Me parece que la amistad no da para que me hagas ese tipo de preguntas. Y si realmente esto fuese una amistad, no me la harías tampoco. Se trata de un tema de ser profesional y de tacto, o sea, porque evidentemente colocas a la persona, bien sea, vuelvo y repito, hoy estamos aquí Patri y Andreina, pero puede estar, no sé, Ramón, Pedro, en una situación incómoda y que no es necesaria, porque evidentemente hay canales y hay procesos para manejar la información. Entonces, como que no me hagas preguntas de las que no te puedo responder. No, es que aparte es fomentar un radio pasillo. Entonces, no nos pidan a los profesionales de recursos humanos que brindemos una información que no podemos dar. Totalmente. Hay algo que creo que me ha pasado bastante seguido, esto de que nosotros asesoramos mayormente a los directivos de una empresa, ¿para qué? Para tomar decisiones a corto, mediano, largo plazo. Muchas veces se piensa que en ese asesoramiento está, digamos, encubierta nuestra percepción personal. Y en realidad no es nuestra percepción personal, es el deber, digamos, de ser, de cómo se deben hacer las cosas. Y nosotros podemos decir, mirá, te presentamos, no sé, en una búsqueda de personal, ¿no? En una de las tantas tareas que hace Recursos Humanos. Y presentamos, por ejemplo, no sé, 4 perfiles, 3, 5, los que sean. Y justamente de cada perfil se hace como un relevamiento de datos y se informa y se asesora cuál es el camino que uno debe tomar. Suele pasar que se piense que hay una apreciación personal en cómo se envía esa información. Es importantísimo este punto porque más allá de que si a la persona que está involucrada en la búsqueda, al departamento que está involucrado en la búsqueda, le guste un perfil, o sea, porque le puede gustar un perfil, nosotros si ese perfil que a vos te gusta o a la persona le de repente empatizó más o lo que fuera, nosotros vemos que ese perfil no es el adecuado. ¿Por qué? Por diferentes situaciones. Porque no tenga las competencias técnicas, porque no tenga las competencias porque actitudinales. Que no se va a adaptar, por ejemplo, a la cultura de la empresa. Totalmente. Eso es recontra importante. Porque muchas veces hay perfiles que son excelentemente buenos, pero en la entrevista que hace Recursos Humanos, nosotros vemos cosas, observamos cosas. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para eso. Nos preparamos para eso. Exacto, entonces vemos cosas o sentimos cosas porque tenemos experiencia en este tipo de situaciones y sabemos y conocemos la empresa. Entonces podemos ver que hay un perfil, es extremadamente bueno, pero sabemos que no va a funcionar. No
nunca va a funcionar. De paso que tampoco existe el perfil perfecto. Quizás nosotros No, pasamos la por persona supuesto. los perfiles que más se adecúen a ese perfil de puesto que se está buscando. Y entonces, y bueno, evidentemente con eso también van nuestras recomendaciones. Mira, está fulanito, está Marianito, está el otro, tal. Yo creo que tal. Entonces, de repente, cuando este punto que estamos hablando es bastante delicado, de repente se piensa que, ay, bueno, esta me está diciendo porque... la de recursos humanos me está diciendo, porque lo he escuchado, es la de recursos humanos dijo que no, porque no tenía tal cosa. Bueno, pero esta persona va a estar en un puesto crítico. Es importante que tenga tal capacitación, o que tenga tal titulación, o que tenga tal experiencia, porque va a estar en un puesto que es importante, es un puesto clave, X, llámalo como tú quieras. Entonces, escuchas este tipo de comentarios. Entonces, o peor, escuchas de repente como que, bueno, sí, porque como la de recursos, o la de recursos. Lo más loco es que a la larga tenemos razón. Porque a la larga llegan al puerto que nosotros ya hemos... La crónica de la muerte anunciada. Claro, exactamente. Entonces, a la larga va a pasar lo que nosotros desde hacía varios meses... Queremos evitar. Entonces, ¿para qué está el departamento? Para que nos escuchen. Entonces es esto de el largo trayecto recorrido para que las cosas sucedan. No es magia, no existe la magia. Solo trabajo. Exacto, solo el trabajo y solo personas que están capacitadas para asesorar este tipo de decisiones. Voy más allá. Quizás ahí me pregunto a veces cuando pasan este tipo de situaciones que tienes que asesorar y que le dices, mira, esto no es así, de la manera en cómo lo estás haciendo no corresponde, legalmente puedes tener este tipo de implicaciones o lo que sea. Me da mucha risa porque tú dices, quieres evitar de repente situaciones que sabes que son dañinas o que te van a perjudicar y entonces dicen... bueno, no se trata del deber ser, sino de que, bueno, es lo que tú estás viendo. Nosotros nos ha pasado antes. No. Pero si tú quieres mejorar y si tú realmente estás teniendo un área de recursos humanos, no la tengas dibujada. Ten el área de recursos humanos con conocimiento de causa. Porque muchas veces, de repente, hay empresas que yo creería, ¿me entendés?, que no están preparadas realmente para tener el departamento de recursos humanos. No confían en que... O no confían en el criterio. Sí, en el resultado final. Pero si apostás porque por una área que hoy en día tomó muchísima más relevancia, porque hoy en día recursos humanos es una de las áreas más importantes de las empresas, porque sobre todo que hoy se habla de salud mental, de un montón de factores que la gente tal vez, esto que vamos a hablar en algún momento de el que se va por plata vuelve por la cultura, es justamente la cultura que es, no solo lo que crean obviamente los directivos de una empresa, ¿no?, sino lo que perdura en el tiempo. Entonces es lo que fomenta y gestiona desde recursos humanos, porque por algo en muchas empresas hoy en día se llama talento y cultura. Talento y cultura, se llama gestión de personas, gestión de gente. En Venezuela es una empresa muy importante que me voy a guardar el nombre. El departamento de recursos humanos se llama gestión de gente. ¿Saben lo que pasa cuando se toman ese tipo de decisiones? Que después ves personas que no son idóneas ni adecuadas para el puesto, y que capaz, como decía Andreina, forman parte de un puesto clave o jerárquico, después no puede decir que no es el adecuado. ¿Por qué? Porque básicamente casi que lo tiene prohibido. Yo, a mí siempre me gusta, o creo que en esto cuando lo hablamos y nos ha pasado, me parece que este tipo de cosas tienen que quedar por escrito, ¿no? Y esto cuando decimos lo que callamos es porque tú dices, te estoy diciendo que esta persona no es la idónea, no es la adecuada para el puesto. Me gusta dejarlo escrito, nos gusta dejarlo escrito. Hay que dejarlo escrito porque más adelante cuando pasen las cosas, entonces tú dices, pero nosotros te dijimos, te asesoramos, te comunicamos, te informamos, te lo dijimos, te lo graficamos de 1500 formas y no nos hiciste caso. Entonces después que te das cuenta y al cabo de 3, 6 meses cuando la persona no llegó con los objetivos que se esperan, ¿qué te queda como líder de área? No, es que aparte, a ver, todo lo que es reclutamiento y selección es un proceso. ¿Es un proceso de dónde? Del área, por supuesto, de recursos humanos. Entonces tenés que respetar el proceso que es propio del área. Entonces no estamos dibujados, sabemos. Para eso nos preparamos, no me canso de decirlo. Claro. Yo estudié de esto, tengo 10 años de experiencia en esto, la señora tiene más de 16 años de experiencia en esto. Entonces, si te estamos diciendo que esto es así... 1, 5 o 7... O estás comenzando. Claro. Después, de repente, no te consultan y se toman decisiones unilaterales con respecto, que son malas y que afectan el clima de trabajo y que afectan el normal desempeño de la gente, porque es la gente la que mueve las empresas. Las empresas, sin las personas, no existen. Totalmente. Entonces, si no toman en consideración lo que se les está asesorando, más luego se van a pagar estas cosas. Lamentablemente, tarde o temprano, van a generar, puede ser que no ahora,
porque todos sabemos lo que cuesta, por supuesto, cambiar de trabajo, no es que es de un día para el otro, se va, la gente se va. Es de manual, es de cajón, como decimos acá. Sí, sí, Entonces, téngalo en cuenta, es importantísimo. Entonces, a veces nos pasa esto de lo que callamos las de recursos humanos, que tenemos que... No sé si retroceder, pero sí como, bueno, listo, o sea, te lo dije. Te asesoré, sí, te dije claro. lo que tienes que hacer, pero quieres hacer lo que vos quieras. Adelante, haz lo que vos quieras. Entonces también eso desgasta no solo al referente, sino al área en sí. No, y también te cuestionas, tú dices, entonces, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué Exactamente. estoy acá? Porque ¿para qué estoy acá si de repente lo que te estoy diciendo que debes hacer no lo vas a hacer? O convengamos que, bueno, como dueños de empresa, como directivos, como el que tú quieras, van a haber decisiones que las van a tomar sin consultarte ni nada. Pero cuando hay procesos tan sensibles como esto, ahorita pusimos un ejemplo normal en el caso de un perfil de puesto, para una contratación. Pero cuando hay procesos tan sensibles, por ejemplo, como un accidente de trabajo, ahí hay muchas cosas en cuenta que tú dices, bueno, listo, adelante, toma la decisión que vos, que usted considere que es la mejor, pero que no quede por fuera que no lo asesoramos. Porque entonces cuando pasan las cosas es como que, bueno, estábamos pintados entonces, no les dijimos nada. Entonces, el asesoramiento de recursos humanos es justamente porque estamos ahí. No, es que aparte no es muy difícil, es el ABC de recursos humanos. Nosotros estamos justamente para asesorar, para que nos escuchen. Entonces, el trayecto que hay desde que nosotros asesoramos hasta que se toma la decisión, y bueno, pueden pasar un montón de cosas. Puede ir y venir el proyecto, sí, pasa pero un millón de cosas. después cuando se toma la decisión y no trae los resultados esperados, vuelvo a lo mismo, va a ser demasiado tarde. Porque a veces hay que hacer un esfuerzo y lograr dejar el ego de lado, porque muchas veces nos sometemos a situaciones en las cuales nos enfrentamos con personas que de repente tienen mucho ego o que de repente piensan que se lo sabe todas. Entonces bueno, yo te entiendo, está buenísimo, pero también nos tienen que entender a nosotros. Nosotros estamos haciendo hincapié en que algo tiene que ser así, es por algo. Hay que tener la humildad para reconocer y para saber que estamos para eso. No, y no tan solo eso, sino como que si cada vez que te asesoremos o te digamos algo no te va a gustar, estás cerrando totalmente la ventana de aprendizaje. Cuando te topas con personas que definitivamente sufren de ego, uno se da cuenta que tú dices, ¿cuánto trabajo interno tienes que hacer? Bueno, por eso hablaba yo antes de esto del largo trayecto que hay recorrido para que las cosas sucedan. A veces tenemos que toparnos con situaciones difíciles, maltrato laboral o de repente situaciones que son incómodas. Entonces muchas veces tenemos que mostrar una cara visible que de repente, y guardarnos en realidad, todo por lo que pasamos para que esto suceda. Cuando quieres hacer un cambio para una mejora en beneficios, lo que sea. Entonces como hay muchísimo trabajo en el medio, que nadie ve, por supuesto, que nos enfrentamos tal vez a bastantes conflictos. Estamos hablando, puede ser de dinero, puede ser de diferentes apreciaciones, o del departamento que de repente no está haciendo nada, o gente que no tiene nada que ver y opina de lo que no sabe. También. Por fin. Ay, bendito sea Dios. Nosotros demostramos a la gente que nosotros estamos mal. La gente, ¿qué va a hacer? Se va a contagiar. Es así, esto es así. Si bien nosotros estamos preparados para porque siempre hay gente que no importa, hablando de eventos, beneficios, que no le va a gustar. El otro día lo charlaba con alguien cercano, estaban haciendo una plataforma de beneficios en la empresa donde trabaja, y entonces para el Día de la Madre, una persona que le dijo a la chica de recursos humanos como que, no me compraron el regalo, o sea, me lo tengo que autogestionar yo. O sea, entonces tú dices, mira, no importa a veces el esfuerzo que tú hagas, hablando desde recursos, ¿no? Para que hayan cosas. Siempre va a haber alguien que no le va a gustar. Con las personas que de repente no están capacitadas para opinar o por lo menos decir cuando estás trabajando en un proyecto, ¿no? Cuando estás en ese crear y entonces que la gente venga como a deshacerte lo que estás haciendo. Entonces, sí, yo siempre digo, tengo una frase robada, por supuesto, de un líder al cual quise mucho, y siempre me decía, cuando eso suceda, que capaz de repente vos me lo dijo muchas veces. instalás de repente, no sé, un nuevo procedimiento, un nuevo proceso, un evento, lo que sea, como decía André, un beneficio, siempre va a haber personas, por supuesto, que no les va a gustar, que no les va a interesar o que se va a quejar, porque bueno, son personas que nada le viene detractores, claro, nada más. Pero mientras haya una sola persona a la cual ese beneficio le haya gustado, ese beneficio, ese proceso, eso lo que sea, va a haber valido la pena. Totalmente. Y creo que con esto podemos cerrar. Sí. Bastante buenas las apreciaciones que tuvimos. Creo que bueno, que da para hablar un montón, pero tampoco queremos hacerlo muy extenso. Totalmente. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima con otro tema muy interesante.
para ustedes. Bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós, chao.